Hola, hola, nos encontramos en el episodio número 12 de ¿Quién telonea? ¿Cómo estás, Tomás? Hola David, acá andamos muy bien. Día soleado, por fin, en el sur de Chile. ¿Cómo estás, Oliver? Hola Tommy, bien acá en el cajón con día soleado también, con alto calor, ya está empezando el calor intenso acá, así que los minutos que uno está al aire libre hay que esconderse de vez en cuando. Está bien radiante la cosa, bien quemando. Y eso pues. Oye, Pues, ¿Cómo sí, estás ahí? ¿Cómo estás tú, David? acá estamos con una situación similar, fíjate, Oliver, porque me llama la atención el hecho de que el sol sea tan heavy. Heavy, heavy, Sí, heavy. Onda, estamos en septiembre, pero el sol de la mañana es una cosa peligrosa, por decirlo menos. como en septiembre, weón. Estamos en octubre, perdón. Mi mente funciona. Ahora, Estoy en durante la septiembre, pandemia, weón. ha sido muy difícil tener la noción del tiempo, la verdad. Muy difícil. Sí, no, sí te cacho. Pero sí, estamos en octubre. Estamos en octubre. Sé que en la zona central octubre ya es octubre, pues, weón. Pero acá Mm. no, pues, weón, acá no. Y heavy, heavy, preocupante. Preocupante por el ecosistema, por la flora, la fauna, etcétera. Sí, pues. no, está acuático. Así que bueno, mucho se habla de el cambio climático, pero es que el clima ya cambió Sí, pues. definitivamente. Cuando niño acá, y a mí me carga escuchar la gente que dice, no, es que yo en mis tiempos, cuando joven y bla, 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 no, pero honestamente, cuando yo era más chico, acá en Valdivia, el clima era oceánico con influencia mediterránea. Ahora es Totalmente. mediterráneo con influencia oceánica. Claro. Directamente cambio. Pero bueno, Sí. saliendo un poco del tema del clima y el sol y el frío y la lluvia y todas esas cosas por venires y devenires. ¿Qué se cuenta? ¿Qué nos traen a discusión el día de hoy? Escuché por ahí, me contó un pajarito, como dicen algunos viejitos, de que hay un tenista emblemático, célebre de nuestra nación, que tiene una serie de contenido verbal destacable. Y no es para Sí. menos. No es para menos. Claro. Hablando de los arroyos y del agua. Hablando del agua que se mueve y de muchas aguas que se mueven. Claro. Sí, bueno, el agua que cae. Pero De la ese energía potencial es un tema del que me de la gustaría cordillera hacia el océano. que pudiésemos Abordar. un poco discutir, pero hay otro tema que también me gustaría mencionar y es algo que ya no está muy caliente, por así decirlo, un poco frío, ya pasó un tiempo de esto, pero es la muerte de Kino, Sí, pues. que murió ya hace 2 semanas. Hace 2 semanas y hoy día en particular he estado recordando bastante de su trabajo, tanto en su dibujo, como en sus frases y cómo él combinaba todas estas cosas. A mí personalmente siempre me ha parecido re interesante la propuesta de Kino. Cómo es capaz de integrar aspectos tan densos, heavy y profundos, especialmente de la política, en un contenido que aparentemente es tan inocente.
Shishi. Estuve averiguando también que el trabajo de Kino se ha traducido en más de 30 idiomas distintos. Sí, también caché eso. Increíble. Sí. Sí, y también de Es que, entrevistas que... Sí. claro, Kino como que trascendía la barrera del cómic o del dibujo y plantea Es temáticas que se podían abarcar, o sea, abordar en todo tipo de culturas, pues. no sé, para mí como que mucho del trabajo de Kino pasaba muy desapercibido entre el cómic y el meme. ¿Qué Claro. pasa? Mm, Era una frontera muy desdibujada, diría yo. Sí. Porque un cómic de una sola viñeta es un meme, básicamente. Claro, pero como lo entendemos hoy en día en nuestra cultura. O sea, Sí, hace 50 años que fue la primera publicación de Mafalda, ¿existía Él el ya hacía meme esto. como tal, no. con ese nombre? Posiblemente, claro, no en ese sentido, pero seguramente ya habían publicaciones en los diarios de una sola viñeta con un sentido de humor por detrás. Ujú. Yo nunca enganché mucho con Mafalda. Lo único que enganché de Kino eran las... Me acuerdo que cuando pendejo me encantaban y coleccionaba los dibujos que se mostraban en una revista chilena, creo que era el Mercurio, si no me equivoco. Se llama Ya. Se llamaba Ya. Muy mala revista, pero detrás siempre habían unos dibujos de Kino. Una plana dedicada a un gag de Kino. Me acuerdo que tenía una carpeta gigante llena de los recortes. Buenísimo, Y- o sea, no enganchaste con Mafalda, pero sí con sus otros trabajos, según Sí, lo que con entiendo. otros trabajos. Lo encontraba increíble también por la falta de diálogo o de ¿cómo se llama? De materia escrita. ¿Ah? Como eso me llamó mucho la atención. El humor gráfico. Sí, totalmente gráfico, la expresión así de los personajes, sobre todo como al finalizar la historia. Como que uno siempre espera una reacción o algo que sucedía y los personajes como que quedaban en un estado existencial, así como una cara. Sí, eso también era propio de Mafalda y era algo que me llamaba la atención. Claro. Que también cuando yo era niño y leí algunas ediciones de Mafalda, me pasó que tampoco enganché en su momento. Mm, Y era porque siempre buscaba un remate a los chistes. claro. O sea, no entendía el contenido, pero no entendía el chiste. ¿Cuál es lo chistoso? Y después entendí que lo chistoso no es el chiste, no es que quien esté tratando de trabajar un remate, sino que lo que importa ahí es la situación, el contexto, y cómo es capaz de llevar el humor a través de él, como un viaje. Yeah. El viaje es importante, no así el llegar. Mm. Sí, pues como el absurdo de la situación. Exacto, el absurdo de la situación, y cuando había un remate importante siempre tenía que ver con este estado mental de los personajes que generalmente tenía algo o mucho de existencial, o político, o filosófico, Sí. o social. Hay un chiste que recuerdo que se ha vuelto más trascendental este último tiempo, que era el de el niño que se le iba a caer un diente y sabía que porque se le cayera el diente le iban a dar una moneda. ¿Ah? Mm. Entonces le dijeron, bueno, saquémoslo lo antes posible antes de que la moneda se devalúe. ¿Cachai? Buenísimo. Bueno, No, un grande Kino. dicen en Twitch que se escucha un poco bajo. Vamos a empezar a subir los niveles. Agradecemos a Daniel D2 que nos manda esa información. Y un saludo también a la audiencia de Twitch. Excelente, así también podemos tener una grabación más óptima. Sí, bueno, a mí me ha dejado pensando bastante esta situación de Kino. Oye, ¿y a raíz de qué era que estábamos hablando del tenista? Ah, verdad. El tenista susodicho. El tenista susodicho.
Bueno, tal vez sea o siempre es un buen momento para recordar frases célebres de Chino Ríos, Marcelo Sí. Andrés Ríos Mayorga. Y ¿Cómo podemos contextualizar podemos este personaje? contextualizar un poco esto. ¿Cómo fue que fue en la edición anterior, en la grabación anterior de este podcast, que Oliver nos trajo algunas frases? Sí, no me acuerdo a Pero raíz de yo qué. tampoco recuerdo por qué fue. Lo importante es que ya estamos aquí hablando de él. Lo importante, claro, es que estamos aquí hablando de eso. Y bueno, un poco, a ver si recordamos algo de lo que conversamos la semana pasada. Hablamos de The Lighthouse, todo el Claro. episodio. Una película bastante interesante. Los que no la han visto, por favor, véanla. Y también vamos a repasar un poco de eso hoy porque yo vi The Witch y también estoy estudiando un poco sobre las teorías que hay detrás de The Lighthouse. A propósito de que hay 2 videos publicados en YouTube con reseñas sobre The Lighthouse. Una un poco más técnica, que es la de Sep Films, que dura 5 minutos. Y una de Coffee TV, que dura 20 minutos. Y el video de Coffee TV menciona varias teorías y análisis posibles para esta película. Entonces, ahora que no sé si hablamos de esto ahora o hablamos primero de las frases del chino y dejamos esto para después. ¿Qué les parece? Vamos nomás. ¿Vamos? ¿Vamos Sí, para adelante? vamos. Entonces, el domingo vi The Witch, Claro. ¿ya? Que es la película anterior de Robert Eggers, que es el director de The Lighthouse. Entonces, en el video de Coffee TV está bastante claro cómo es que en The Lighthouse cada aspecto que ocurre, cada acción y reacción, cada evento puede tener una vía de interpretación. Entonces, la película nos ofrece distintas vías de interpretación que son sustentables en sí mismas, cada una. ¿A qué me refiero con esto? La película completa la puedes interpretar de varias formas, pero cada una de esas formas tiene relación con lo que ocurre dentro de la película. O sea, no es una fumada, ¿ah? Sino que tiene sentido con respecto a los elementos que el director puso en la película. Por ejemplo, sabemos que la película tiene un elemento psicológico importante. Sabemos que hay una relación psicológica con todo lo que ocurre durante la película. Sabemos, lo mencionamos en la edición anterior, sabemos que al principio de la película la cabaña en la que viven estos sujetos está muy ordenada y al final de la película está todo destruido, y eso también hace alusión a la mente de los personajes, que se destruye completamente, y a medida que se destruye completamente la mente de los personajes, el lugar en el que están, también se destruye la realidad. Ya el límite entre la realidad y la ficción es algo indescriptible. O sea, no hay un límite claro, no sabemos qué es real y qué no. Sí, entre lo material y lo... Exacto, entre lo material y lo mental. etéreo. Claro. Entonces podemos decir que la película entera ocurre dentro de la mente de los sujetos, que nada es real, que no, teoría psicológica. Sí. Pero hay otra teoría que es la espiritual, entenderlo todo como el viaje espiritual del personaje, y tenemos herramientas suficientes para decir que eso puede ser así, ya que tenemos elementos espirituales durante toda la película. ¿En The Witch o de...? Estoy hablando solamente de The Lighthouse. Ya, sí. Sí, en The Lighthouse. Y no solamente elementos espirituales con respecto a el mundo cristiano, sino también al mundo pagano, por así decirlo. Sí, pues. Entonces, también tenemos una teoría que es un poco más concreta, ver lo que está ocurriendo en The Lighthouse como hechos reales, que también podría ser, y que la película nos entrega elementos fantásticos. Y en esa teoría, que a mí me gusta bastante, porque en esa teoría el faro es un personaje importante, es un personaje poderoso, y estos dos personajes están sujetos a la voluntad del faro.
A tal punto de que el personaje, el Thomas Howard, creo que era, joven, el Thomas joven, Sí. cuando sube al faro, el faro lo rechaza. Sí, O sea, está en contra de la voluntad del faro. claro, le quema los ojos. Esto solamente como para conectar un poco esto con nuestro episodio anterior, como esta película de Lighthouse tiene todas estas interpretaciones y son muy sustentables cada una de ellas. Esto también ocurre en The Witch, que es la película anterior de Robert Eggers. Solamente quería contextualizar para llegar a eso. Robert Claro, que Eggers, sí, dale Oliver. es la propuesta cinematográfica de Eggers. Exacto, sí, es su Ya. propuesta. Claro. O sea, tiene esos mismos elementos. Ujú. Es una película distinta, es muy distinta a The Lighthouse en términos cinematográficos y en términos de cuáles son los elementos concretos que nos muestra. Pero en abstracto tiene todas estas posibilidades de interpretación. Y queda abierta, siempre queda abierta la posibilidad de que lo interpretes de la forma que sea. Bueno, si les gustó The Lighthouse, les recomiendo desde ya ver The Witch, Ya. que está bastante buena. Es distinta en muchas cosas, o sea, The Lighthouse es blanco y negro, The Witch es a color. The Lighthouse está en un formato medio cuadrado, 1,20:1, y The Witch está en 16:9, Ah, ya como... como el cine panorámico común, normal. Pero tiene todos estos otros elementos en común. Tiene un elemento espiritual importante, tiene un elemento psicológico importante, tiene un elemento físico, material importante, tiene un viaje de un personaje principal también importante. O sea, en los dos casos, y sin spoilear, o sea, basándonos en lo que sabemos por The Lighthouse, tanto en The Lighthouse como en The Witch, el personaje principal no es el mismo al final de la película, no es el mismo al principio que al final de la película. Eso sí, me da la impresión que The Lighthouse es más redondita. Ya. Es más redondita, como que ahí Robert Eggers se agarró de más elementos extraordinarios a lo que ocurre dentro de la película en sí para construirla, que en The Witch. ¿Y a qué me refiero con esto? A las referencias mitológicas y artísticas que hay en la película. Como que eso... Bueno, supongo también que hay una diferencia en la propuesta de elenco también, o sea, de la cantidad de elenco. Exacto. En The Witch hay una familia completa que está viviendo los acontecimientos que le ocurren, valga la redundancia. En ese sentido, como que se hace más complicada se hace un tejido más grande. Sí. De diálogo, se hace más compleja. En cambio, en The Lighthouse la cosa es muy de un dúo. Sí. ¿No? Es un dúo y es casi un unipersonal también. Sí, pues. Bastante como concreta la cosa. Sí. Claro, es interesante en ese sentido de Lighthouse. Es bastante concreta la cosa y a la vez no lo es. Sí. Sí, pues. Es fascinante. Pero bueno, sí, ahí lo dejo. Uh-huh. Algo también que dijiste que tenía mucho sentido con The Witch y lo acabo de olvidar. Pero bueno, la cosa es que Robert Eggers está haciendo otra película ahora. Buena. Está preparando otra, sí. Pero bueno, al respecto, ya me acordé lo que quería decir. En el caso de The Lighthouse, es una película que mientras pasa el tiempo más me gusta. En el momento no me gustó tanto, pero mientras pasan los días tengo una mejor imagen de la película cada vez. O sea, quiero verla de nuevo. Y rescato los elementos que mencionamos la semana pasada. Es una película muy teatral. Muy teatral. Sí. Que casi te hace sentir que estás ahí. Un muy buen uso. Una cosa que nos dijimos la semana pasada, hay un muy buen uso del blanco y negro. Y de los lentes que utilizaron. Utilizaron un lente del año 30 que no se ocupaba desde el año 60 en el cine comercial. Sí, pues sí, en una entrevista que escuché, o sea, del elenco y del director hablaba, bueno, el director Eggers se lanzaba a hablar acerca del aspecto técnico de la cuestión y caché que ocupaban un lente
extrañísimo. Y había todo un cuento alrededor de eso. Además, claro. Yo no entiendo mucho, yo creo que ahí tú te lo eres chupete. Puede ser, pero también, como dices tú, hay un cuento alrededor de eso en el sentido de que siento yo que Robert Eggers alucina con cada aspecto. En cada aspecto le entrega un significado trascendental extraordinario a la película en sí. Sí, pues cuático. Me gustaría saber también la interpretación que tiene el mismo Robert Eggers de sus películas. Y bueno, está haciendo otra película que se llama The Northman. Y va a estar, en esa película va a estar Bjork. Ya, la bola. Va a estar Bjork, va a estar Nicole Kidman. Como que le gusta traer ciertos elencos especiales, bueno. Sí, totalmente. Bueno, ahora, The Witch. Esa película, loco, me resultó perturbadora. Me resultó perturbadora, por decirlo menos, así. Me resultó absorbente, desesperante, pero fascinante también. Perturbadora, pero fascinante. O sea, me dejó ahí enganchado y queriendo saber más. Y también te entrega un montón de posibilidades que pueden ocurrir durante la película. O sea, podrá pasar esto, podrá no pasar. ¿Sí? ¿De qué trata a grandes rasgos? A grandes rasgos, The Witch se trata de una familia aparentemente Amish que es expulsada de una comunidad, es excomulgada. Entonces la muestran viajando, atravesando un bosque buscando algún lugar donde instalarse. Y encuentran un claro, se instalan, pero empiezan a sufrir desabastecimiento y demás, y empiezan a sufrir tragedias también. Ciertas tragedias bien perturbadoras. Y nos muestran cinematográficamente que están siendo perturbados, por así decirlo, por el accionar de una bruja que vive en el bosque cercana a ellos. Del terror. Claro. Y hay algunos aspectos, ya arrancamos con aspectos interesantes de la cinematografía de Robert Eggers, con la bruja en particular, y también con un uso del color. Robert Eggers tiene algo con el color. Onda. Claro. No sé si les digo específicamente con qué, mejor véanla. Sí. Pero también con lo cinematográfico me refiero a que no hay ningún momento en toda la película en que nos muestran a la bruja de frente. Siempre de lado o desde atrás. Pero es algo real en la película. Guácala. Sí, es muy guácala, fíjate. Hay muchas cosas que tú vas a decir guácala durante la película. Y bueno, tengo entendido también que Tomás vio Midsommar. Y esta película tiene algunas similitudes con Midsommar también. Nos plantea cosas similares. Pero ya que sé, Tomás, que viste Midsommar, cuéntame, ¿qué te pareció Midsommar? Bueno, ¿me esperan unos minutitos antes de hablar de eso? Ok. Comentemos todavía The Witch. Me gustaría interiorizarme más en eso. Bueno, que no sé qué más decir para entrar en el terreno del spoiler puro y duro. Parece que está batallando con un perro. Sí, parece que está en batalla campal, en plena batalla campal. Bueno, loco, lo que tú me decís de The Witch con relación al desabastecimiento, como que ahí hay un nexo también. Totalmente, eso mismo te quería comentar. O sea, el ser humano privado de sus recursos. ¿Y cómo se interpretan estos recursos? Acá, en The Witch, ellos necesitan lo más básico, ¿sí? Comida, pan, agua. Y en The Lighthouse, cuando entra en el tema de los abastecimientos, a lo primero que acuden es al alcohol. Sí, pues, copete. Al copete, o sea, qué volar, hermano. Lo cual igual es interesante porque Robert Eggers digamos que se sumergió en lo más profundo de la cultura de las personas que está tratando de retratar. Sí, pues. Como los piratas que acuden al ron, en un caso, y una familia con niños pequeños que necesita sobrevivir, ¿cachai? Y que no consumen alcohol directamente. Bueno, dice Tommy por interno que está listo para empezar a comentar de Midsommar. ¿Qué te pareció? Bueno, vi la película 2 veces. Primero porque la empecé a ver solo.
Y a mediados de la película, por ahí, se enganchó mi hermano y la empezó a ver, no entendiendo nada. Y después me dijo, loco, veámosla de dónde quedé, así como lo que me faltó. Y ya, pues la empezamos a ver desde dónde le faltó. Bueno, para ser sincero, me dijo, loco, dime desde dónde la puedo empezar a ver para saltarme como todo la Yaya, pues. Dije, ya, ya, pues démosle, como 1:30 por ahí. Ah, ya, y después la vimos de corrido. Bueno, me pareció una película muy... Primero que nada, una película excelentemente bien hecha. Por otro lado, quizá la sugestión del capítulo anterior, cuando Irasoki mencionó esta película como una película muy perturbadora, etc., quizá eso me jugó en contra en la primera vista de la película. Entonces yo la vi como muy sugestionado en ese sentido de que yo quería ver algo realmente perturbador. Sin embargo, me pareció una película más interesante y entretenida de ver que perturbadora. Claro, después, comentando algunos detalles con Irasoki antes de este podcast, empecé a entender por qué él se refirió a algo perturbador con la película. Y es porque, claro, hay muchos elementos culturales y también que están en sincretismo con otros. ¿Cómo me puedo explicar mejor? A ver, sin hacer spoiler, porque esto es lo que más me cuesta, no hacer spoiler. Podemos Más que nada como... Sí, sí. No, este sincretismo como de como tener como... Tal vez el cómo utilizan todos los elementos de la cultura ancestral sueca en esta película. Eso es que hay muchos elementos que vienen desde la cultura nórdica, vikinga, digámoslo ya, hablando de ya principios del siglo VII por ahí, que están presentes en una comunidad media sectaria, pero en un ambiente como muy apacible, si se podría decir. Entonces, cómo conviven estas tradiciones que son medias paganas desde un punto de vista con esta sociedad como de amor y paz, son las que luego en la película se contraponen cuando el conflicto entre los visitantes a las que visitan la comunidad en una cierta festividad que se hace cada 90 años en estas comunidades se evidencia. Entonces quizá ahí comienza el elemento perturbador. Ya. Como la llegada de foráneos hacia Claro, cuando los foráneos se empiezan a sentir derechamente enajenados con las costumbres de esta sociedad muy pequeña igual y muy cerrada, debido a que también explicaban en la película que las líneas de descendencia estaban bien marcadas, es decir... Sí, como una hueá media endogámica, ¿o no? Totalmente. Entonces, sí. Y de hecho habían personajes que no se mostraban mucho, que claro, tenían ciertas degeneraciones físicas producto de esta endogamia. Sin embargo, ellos eran considerados como parte de la cosmología de la comunidad, en el sentido de que las cosas que ellos hacían, que podrían parecer un poco sobrenaturales, las cosas que pensaban, dibujaban o verbalizaban, luego pasaban a ser interpretadas por los sabios, ¿ya? Para así poder elaborar y avanzar en el libro sagrado que ellos tenían. Es decir, ellos tenían como una especie de Biblia, así se podría decir, y que no estaba completa, sino que siempre estaba avanzando y dándole paso a que las nuevas generaciones aportaran a este libro sagrado, ¿cachai? Entonces los ancianos se dedicaban a recopilar por así decirlo, la sabiduría nueva e incorporarla a este libro. Hola, buena rama. Sí, la voladita. Sí. Ahora, bien una cosa que me gustaría igual como comentar, Tommy, el por qué me pareció perturbadora esta película. Por favor. Es porque cuando tenemos la llegada de los foráneos a esta comunidad, y claro, todo se ve un ambiente muy pasivo y apacible. Un lugar
un campo muy abierto, pero es un lugar donde todo lo que ocurre está directamente mal. Todo es retorcido. Pero como ellos están en una cultura que les es ajena, simplemente lo aceptan como algo ajeno y siguen adelante. Pero si yo hubiera estado ahí, escapo apenas puedo. O sea, tenemos un lugar donde las personas que aparentemente están viviendo este mundo de paz están drogándose constantemente con drogas alucinógenas. Tenemos a un montón de gente recogiendo flores, pero caminando al revés para recoger las flores. O sea, las flores no se recogen normalmente, sino que caminan hacia el revés buscando la flor y cuando la encuentran la recogen. Y tenemos estos murales con historias que son directamente perturbadoras, o sea, son directamente absurdas, enfermas, por decirlo menos. Y también tenemos el detalle, que para mí el guión está lleno de detalles, pero el tremendo detalle de cuando llegan estos foráneos y hablan con una persona de la comunidad y le hacen un comentario sobre sus vestidos y le dicen qué lindo vestido, y él le responde sí, es muy femenino, y ellos se ríen pensando que es un chiste, pero no es un chiste, o sea, es real, porque en esta comunidad ellos adoran lo femenino directamente. Sí, pues como una sociedad matriarcal. Exacto, una sociedad matriarcal totalmente. Ahora yendo un poco al sincretismo cultural del pasado, si tenemos una de estas comunidades hace 4.000 años o más viviendo en un lugar donde 6 meses al año hay sol y 6 meses al año está oscuro, de partida eso es una tragedia para las cosechas. Pero obviamente con el diario vivir y con la descendencia, digamos, con la subsistencia del pueblo, eso se convierte en parte de tu cultura, en parte de tu vida, y no es una tragedia, digamos, extraordinaria, sino que sabes que eso ocurre siempre y que es la forma de vida. Entonces, el hecho de que en un lugar durante 6 meses no se ponga el sol, el hecho de que una vez al año haya un día donde no se pone el sol, que es el Midsommar, debe ser, pero una cosa espiritualmente fantástica. Fantástica en todo sentido. Es la media fiesta. Que, por esa misma razón, en esta película, todo lo que está ocurriendo para esta comunidad es hermoso. Es horrible porque está lleno de muertes, lleno de cosas que son absurdas, la gente tomando las flores por detrás, gente drogándose, estos murales absurdos, el hecho de que el individuo no exista, o sea, toda la comunidad duerme en el mismo lugar, la intimidad no existe, pero para ellos todo eso es hermoso, y más aún con la festividad que están celebrando, que es el Midsommar. Y bueno, al respecto, alguien en el chat de Twitch nos dice, está muy bueno The Witch, pero tiene cierta duda. Entonces, dude nomás, Daniel, dicen en el chat. Si tiene una duda, la esperamos con mucho gusto. Y bueno, eso es lo que a mí me resulta perturbador en Midsommar. Sí. Como todos esos elementos ya a mí me tenían pero enfermo, así que... y la vi en el cine también, quería arrancar lo antes posible, pero también me parece muy bien logrado en términos cinematográficos, muy bien logrado. O sea, un lugar donde todo está mal, y también está muy bien, porque en términos cinematográficos estaba todo muy bien logrado. ¿Se entiende? Claro. Totalmente. Posiblemente no fue la misma experiencia la tuya cuando viste la película, pero... y claro, el haberlo mencionado de esta forma anteriormente puede haber generado algún tipo de expectativa que no haya sido muy positiva a la hora de ver la película. Pero bueno, en general no hay que hacerse expectativas. Pero no sé si eres tú, Tommy, alguien que tiende a hacerse expectativas en la vida. Totalmente. No solamente en la vida, sino que sobre todo en las películas. Cuando ahí lo peor que pueden hacerme a mí es recomendarme una película. Ya. ¿Cachai? Claro. Porque inmediatamente me sugestiono a la hora de verlo. Sin embargo, igual me hizo bien ver la película por segunda vez, sin expectativas, sabiendo entre comillas lo que va a pasar y poder apreciarla como de manera más objetiva, si se podría decir. Y definitivamente disfruté mucho más la película la segunda vez que la vi.
pude anotar, por así decirlo, varios detalles culturales notables. También pude como notar mucho más ciertas reacciones en los personajes. En ese sentido, el guión está muy bien hecho de la película. Siendo que tampoco es una película que trascienda por su guión, pero está muy bien potenciado, diría yo. Es decir, en cierto modo es una película muy como con aspectos medio teatrales, es decir, hay cosas que tú sencillamente las ves, ¿cachai? Y hay muchas escenas como de silencio, de espera y de acciones como muy, muy largas, ¿cachai? Sobre todo cuando la gente se sienta a comer. Era un momento en que cada vez que se sentaban a comer, las cosas ocurrían muy lento, pero ocurrían cosas claves, ¿cachai? Desencadenadores cuáticos. Y bueno, era muy bacán en ese sentido. Sí, muy crudo en ese sentido, el cómo se toman todo el tiempo en las esperas, en las comidas, antes de eso, en cómo caminan de un lugar a otro y te muestran todo el recorrido. Pero también, con respecto a lo perturbador, a mí me llama la atención cómo, especialmente en las comidas, tenemos a toda la comunidad, no quiero decir la palabra comunidad, esa palabra es muy bonita, como todo este pueblo, pongámosle, está de pie al mismo tiempo antes de sentarse y todos se sientan al mismo tiempo habiendo ya desarrollado un lenguaje de comunicación que no incluye palabras ni miradas, o sea, ni se miran, se sientan todos al mismo tiempo, saben en qué momento hacerlo. Pero tenemos a los foráneos siempre pendientes de lo que ellos hacen, porque no saben cómo reaccionar ni qué hacer en ese momento. Claro, se sientan al mismo tiempo, pero se nota que no es al mismo tiempo, o sea, es como chuta, se sentaron, tenemos que sentarnos. Totalmente. Bueno, los personajes que estaban acá eran estudiantes de antropología, ya de nivel superior, y que producto de uno de sus compañeros, que fue el que los trajo a la comunidad en esta festividad, es que ellos acceden a visitar la comunidad. Es igual... me dio a entender mucho igual del comportamiento de los personajes. Es decir, ellos iban a la villa esta con un fin como de estudio y de curiosidad también, en el fondo, como con la intención de querer conocer lo que está ahí. Sin embargo, desde el principio como que quedan consternados, y eso igual me fascinó en un principio porque claro, son estudiantes de antropología, es decir, ellos estudian estas sociedades, ¿cachai? Estos fenómenos sociales, y aún así se sentían que estaban carentes de herramientas para enfrentar lo que estaban viendo y viviendo, ¿cachai? Entonces, también está, por otro lado, una persona que en un principio está un poco como ir a su equipo. Se quería puro ir desde el primer día. Sin embargo, termina siendo la persona que mejor no sé si se adopta, pero que mejor encajó en la sociedad y que pudo progresar como personaje dentro de la sociedad, que es la Dani, la chiquilla, la única mujer que trajeron del grupo de amigos. Que no terminó era la única, convirtiéndose en... Había otra. Sí, había otra, pero duró menos que una cumbia. Exactamente. Para mí fue un personaje ni siquiera secundario, fue como un... No, para creo, mí creo que el árbol muerto tuvo más protagonismo. No, para mí sí es importante ese personaje, porque ella se quiere ir, se va, de hecho se manda a cambiar, y producto de eso, el novio de ella también se quiere ir, pero su novio después lo vemos muerto. Sí, entonces, y no muerto de cualquier forma, sino que con un águila de sangre. Como águila de sangre, exactamente. El águila de sangre que es una tradición nórdica. Es un mito, ni siquiera es una tradición nórdica, es un mito que se cree que se habría practicado en ciertas circunstancias tanto en el mundo nórdico como en el mundo del Medio Oriente. Se cree que algunos asesinatos históricos se habrían producido a través del águila de sangre. ¿Qué es el águila de sangre? Por favor, mira,
Explíquese. seré lo menos sanguinario posible. Consiste en que te ponen de rodillas, ¿cierto? Ujú. Pero con el tronco derecho, por así decirlo, y tus Claro. brazos apoyados sobre dos estacas, ¿sí? Te amarran para tenerte en esta posición, ¿cierto? Arrodillado con los brazos hacia arriba, ¿cierto? Y con un hacha partían las costillas alrededor de la columna vertebral, ¿cachai? Te sacaban la piel y te las abrían. Y los pulmones te los sacaban y te los ponían sobre los hombros. Y de esta forma te dejaban agonizando. ¿Sí? Hermoso. Sí, hay varias, bueno, en Vikingo hacen 2 veces un águila de sangre en la película. Ya. Y con la serie acá también aparece. Han aparecido varias en verdad. Es una forma muy cruel de morir. Y bueno, se hacía cuando ocurrían faltas realmente graves contra la religión y contra la autoridad máxima. Es decir, si uno hacía alguna especie de maniobra sucia contra el rey, o si tú hacías alguna herejía contra los dioses, bueno, tu pena era el águila de sangre. Supuestamente. Aunque yo en lo personal estoy seguro que se hacía, por lo menos. No, yo dudo, pero... No me extrañaría que lo hicieran. Claro, verdad. tiene que ver con eso. Y tiene que ver con eso también todos los aspectos culturales que se ven en la película. Porque como te decía, ya que haces como la analogía entre estos cabros que van a estudiar y mi experiencia en el cine, me ocurre que, por mi parte, al igual que estos cabros, por afición personal, he estudiado mucho de estas culturas ancestrales suecas, ¿cachai? Pero aún así todo lo que ves en la película es algo inesperado. Y eso justamente por cómo el director le da el uso a los elementos culturales dentro de la película. O sea, él los lleva al extremo absoluto. Las flores se recogen caminando hacia atrás. ¿Me explico? Y por eso también el águila de sangre. O sea, si bien el águila de sangre hasta el momento antropológica y sociológicamente es un mito, lo lleva al extremo, lo realizan y te lo muestran. Sin tanta sangre, en verdad. Pero, no, en este caso sin tanta sangre, claro, pero a lo que voy es que se convierte en un hecho. Todo lo que puede ser aquí directamente es. Bueno, ¿cómo la estás viendo, Oliver, con toda esta... Bueno, yo algo había leído antes de... O sea, la semana pasada cuando comentaron la película, busqué, qué sé yo, me informé. Y... error, porque eso evitó que como que me abriera la posibilidad de verla derechamente. ¿Eh? Como que caché que la cosa iba para allá y dije, creo que no, paso. Bien. Sobre todo por la volada de la droga, así como que ya empieza a emerger ese asunto como de la manipulación psicológica, la cosa sectaria, y a mí esa weá me espanta. No me da muchas ganas de ahondar en ese asunto. Sí, es un buen punto ese, porque efectivamente hay mucha manipulación psicológica y no solamente a través de la droga. No. Mucha, es una cosa tremenda, o sea, como te digo yo constantemente que todo ahí está mal, onda, cuando ocurre lo peor que puede ocurrir, sigue habiendo suficiente manipulación psicológica para que ellos se queden ahí. Claro. ¿Cachai? Lo que es desesperante, por lo menos para mí. Y bueno, en el paralelo con The Witch es como el viaje de la protagonista. Algo ocurre con la protagonista de Midsommar al final, que más o menos también ocurre en The Witch. Hay un viaje similar. Pero bueno, si les gustó The Lighthouse, vean The Witch. Si les gustó The Witch, vean Midsommar. Si te gustó Midsommar, ve The Witch. Qué sé yo. Hay un... me falta a mí... psicológica. Sí, me falta a mí ver Hereditary, que es la anterior de Ari Aster, el director de Midsommar.
Y con eso yo creo Ya. que ya estaría con, ¿cómo decirlo? El cuarteto del terror. Midsommar, The Witch, Lighthouse, Hereditary. Y bueno, Y bueno, Pasando ahora a Chino Río. pasando a otro tema, sí, yo creo que no estaría malo comentar un poco de, sí, de Chino Ríos. El terror de Chino Río. Así como temática como para ir cerrando. Muy bien, nuestra despedida hoy será siendo un poco más liviana. un poco más liviana y realizando un breve paseo. Un paseo literalmente. Con algunas frases. Por la Con algunas frases que han recorrido idílicamente desde la cordillera hasta el mar en el nombre de Marcelo, el tenista Sí. chileno. Y que es curioso porque es tenista, o sea, este personaje es tan famoso por sus polémicas que a mí frecuentemente se me olvida que era tenista. Es increíble. Sí, po. Y bueno, Porque también es una persona que, si se quiere hacer una relación entre lo que conversamos antes de manera muy forzada, una persona que ha tenido un viaje también, po. claro, Un viaje, po. Con todo tipo de aventuras y aventuras. claro. Y por decir, en ese viaje fue número 1 del mundo como tenista. Sí, pues, bueno. Fue número 1 como tenista y cuando digo que se me olvida que fue tenista, es relevante eso porque fue número 1. Ahora, ¿por qué se me olvida que fue tenista? Porque por tantas polémicas en las que se mete y el hecho de que sea tan famoso por sus polémicas. Mm. Entonces, Chino Ríos es una celebridad, por lo menos para mí. Entonces quería preguntarles si ustedes consideran al Chino Ríos como una celebridad. Creo que en algún minuto sí. No sé si ahora. Como que lo que he cachado que el chino es como un referente como de opinión con respecto a cosas del tenis y más que alguien relacionado a la farándula y qué sé yo. Cosa que en algún minuto estuvo muy explotado. Sí, efectivamente, en algún minuto estuvo muy, muy explotado en ese sentido. Y Claro. yo en realidad hago esta pregunta porque estoy como en la duda de ¿dónde está el límite entre que un personaje es famoso o famosa y es una celebridad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se funde? Creo que la celebridad, el concepto de celebridad es de alguien que, como la persona que abarca muchos ámbitos de la vida del espectáculo. ¿Ah? Una persona que puede aparecer en un matinal hablando de, qué sé yo, bueno, de cómo comerse un Berlín y al otro día aparece hablando política en tolerancia cero, bueno, no sé, alguna weá de ese tipo. Ahora una persona famosa es como por algo en específico, siento yo. Claro, ¿Ah? por lo que hace. Por lo que hace. Entonces podríamos decir que una celebridad es alguien que es muy conocido, conocida, pero no tienes idea de por qué se hizo conocido o conocida ni qué es lo que hace. Mm. En ese sentido, el chino como en algún minuto se volvió una celebridad por medio de sus matrimonios, etcétera, distintas cuestiones, Y sus polémicas. pero siempre ha sido famoso por el tenis, po, weón. Exacto. Exacto, y no muchos olvidan de que su legado se debe al tenis. Pasa que sí es muy recordado por sus polémicas, Sí, po. que en algunos casos tienen que ver con el tenis y en otros no. Pero recordando algunas que tienen que ver con el tenis, acá hay una frase que me gustaría recordar que dice: a Rafael Nadal yo le hubiese dado un paseo por su forma de jugar y la mía. Además, si hubiese jugado ante Rod Laver, también le hubiese ganado muy fácil.
Bueno, el chino es famoso por la soberbia, pues, weón. Sí, claro. Sí, pues. Su impronta, su insignia, ¿cachai? Por el que es que es como un chileno soberbio, y weá muy rara también. Claro, su soberbia es origen de sus polémicas en muchos casos. Y de hacer cuestiones también bastante atroces y sin mayor repercusión, como mear a alguien, mear a algún weón en el suelo, ¿cachai? Claro. Que ocurre también, eso que también al parecer es como propio del chileno, que a los famosos se les perdona. Sí, pues. Y no sé si es impulsado un poco con este afán de idolatrar a los famosos también. ¿Qué es el chino para ti, Tomás, en tu vida? Oh, ¿Has sido ídolo alguna vez? no. Debe ser porque si fue número uno el mundo ya pasó, pues, ¿cachai? Quizá me agradaría más tener un número uno del mundo ahora, así y que no sé, yo soy más de la volada de que si es que uno como artista, como deportista, tiene que ser una persona que no solamente sea un weón que juegue bien o que toque bien o que actúe bien o que pinta bien, sino que en el fondo tiene que ser una persona que utilice su disciplina como un mensaje que no solamente trascienda como disciplina, sino que trascienda en vidas de personas y que sirva como de guía en la oscuridad en la que uno vive como sociedad, ¿cachai? Pero un rollo mío, así. Uno no tiene por qué ser así, en el fondo. En el fondo es como ser una persona íntegra, Sí, yo creo que lo más bonito debe ser de que tú, no sé, voy a dar un ejemplo. Tú veías a Alexis Sánchez, que el loco vacaciona en Tocopilla, mueve el deporte en su barrio donde él creció y no ha dejado su lugar porque el loco tiene una visión de que él consiguió llegar lejos y quiere que más gente tenga la oportunidad de llegar a ser como lo que él pudo hacer, ¿cachai? Claro. El loco es una ilusión para muchos también. Entonces el loco trabaja para eso, en el fondo, una persona que le está devolviendo el favor a la pobla, ¿cachai? Sí, y eso para mí es valorable. No, de verdad, más que un acto destacable. Y eso, yo creo que Chino Río igual ha hecho algo parecido, pero ya más en un círculo más cuico, ¿cachai? Más de donde vive él, ¿cachai? De donde él quizás siempre quiso estar, que allá, ¿cachai? Él viviendo en una cima en Vitacura, los Nochenas son con un departamento... El zurdo de Vitacura. Sí. Ah, no, estás hablando de Alexis Sánchez. No, el chino. Ah, el chino, el zurdo de Vitacura. Claro, tiene un departamento, una casa, pero que es estratosférico y bueno. Depende en verdad de cómo uno lo vea, anda, si es que a uno le gusta como aplaudirle esas cosas a ciertos personajes, yo creo que está bien igual, pues onda, causa gracia. Claro. Pero ojo, ¿cachai? Ojo que hay otras personas que quizás no son número uno del mundo, pero sí están en el número uno del mundo en el corazón de mucha gente, ¿cachai? No necesitan un título para que sean considerados los mejores, ¿cachai? Y creo que eso es lo bonito. Claro, el chino en ese sentido representa una agua totalmente contraria a esos ideales, como a rato, ¿cachai? Sí. Pero como te digo, no es que esto le reste cosas a los logros del chino, sino que como era su volano. Hay gente que con la plata, que con la abundancia, con lo pomposo, que puede llegar a ser la ganancia de ser una persona exitosa, uno ve qué hace con todo eso, ¿cachai? Claro, si es que lo derrocha, si es que hace pura weá, o uno ve si es que quiere utilizar esos excesos que son cosas que no necesitáis, ¿cachai? En el fondo uno puede vivir, ya, pongámosle, así que ya, uno puede vivir cómodamente ya con todos los lujos con un palo, ¿cachai? Onda, pero si ganáis 100 palos, ¿qué hacéis con todo lo demás? ¿Cachai? Onda, ¿para qué lo querís? Onda,
Pero bueno, es su plata. Claro. En ese Propósito. sentido, el éxito, el ser Sí, primero, sí. el número uno del mundo es como sí, es un punto de inicio para hacer otras cosas. Onda, ahí tú ves cuál es tu trascendencia. Onda, comprarte un Porsche nuevo, hacerle una ampliación de 40 millones a tu departamento, a tu edificio, pero no sé, ahí tú veis casi con tu riqueza en el fondo. Ahí como que Claro. es el verdadero valor que tiene tu corazón, ¿cachai? Onda, casi con tanta weá que no necesitáis, ¿cachai? Sabiendo de que estáis viviendo en un país tercermundista que se está cayendo a pedazos con la desigualdad, ¿cachai? Ujú. Eso. Exactamente. Sí. A propósito, hay un video en YouTube, no recuerdo. ¿Qué de decir? quién. Sí, no sé si me escucho. ¿Aló? Sí, sí. Hay un video en YouTube de, no me acuerdo quién exactamente, pero consiste en un tipo que quiere tratar más o menos de visualizar cuánto es 1.000 millones de dólares. Entonces lo que hace él es que por cada centímetro que él camina, en un contador en la pantalla se suma $1. Entonces camina de un extremo de un estacionamiento al otro y llega al $1.000.000. Pero toma el auto, dice, ahora veamos cuántos son 1.000 millones de dólares. Y hace el mismo ejercicio, $1 por centímetro. Y después de más de 2 horas conduciendo llega al millón, al 1.000 millones de dólares. Es una cantidad de plata tremenda, loco. Es una tremenda cantidad de plata. Y hay personas en el mundo que tienen miles de millones de dólares. Sí, pues bueno. Y no sé, heavy, por decir lo menos. Ahora no sé si el chino tiene miles de No, millones de claro, dólares. no, tampoco, pero solamente un comentario con respecto a la visualización de las tremendas cantidades de plata que hay en algunos lugares y para comentarlo, para conectarlo un poco con lo de la desigualdad que mencionaba Tomás. Pero bueno, Sí, pues. yo creo que vamos a ir cerrando. ¿Sí les parece? Sí, pues. Sí, pues vamos a... Después de esta retrospectiva. Bueno, quizás tengo una propuesta. Quizás si quieren como ya reír. Nos faltó la duda de nuestro oyente, pues, bueno. Sí, Ah. se la respondí por el chat de Twitch. Era sobre... con respecto a una palabra satánica en la película que se asocia al diablo, con las cabras. En la película hay una cabra negra y claro, la cabra negra constantemente es un simbolismo de lo satánico, pero ahí ya entramos en terreno de spoiler directo, puro y duro. Pero bueno, spoileando un poco de Oye, Witch, aprovechamos de recapitular de Witch también para cerrar esta edición. Y también me gustaría agradecer a la comunidad que se unió en la transmisión y también a quienes se unen en el estreno en YouTube. Agradezco que se hayan unido. Bueno, yo tengo una Tomás, propuesta. Si quieren como hablar de anécdotas de deportistas entre el Chino Río, tengo un invitado para el próximo capítulo y ahí sí podemos darle de lleno a comentar la literatura del Chino Ríos. No sé si les parece entonces. Me parece una agradable propuesta. Ya, el invitado es Jaime Parra Alonso, mi hermano, doctor en deporte. Así que con él es la persona indicada para hablar no solamente del Chino Ríos, sino que de cualquier cosa relacionada con el deporte. Buenísima, tremendo. Así que eso. Así que bueno. Perfecto. ¿Cerramos entonces? Cerramos. Sí, entonces si, estimada audiencia, se han llegado hasta acá y les gustó este contenido, los invitamos a dar like, comentar y suscribirse si quieren seguir escuchando este tipo de contenido y compartirlo en las redes también. Esto fue Quien Telonea y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chau, chau. Chao, un abrazo, chao. Chao, un abrazo a toda la comunidad.